Son las 10:21. Emil Chireno está con nosotros esta noche. A veces uno goza más en la pausa que en vivo. Emil Chireno, lo que pasa, el acercamiento de Venezuela con Estados Unidos parece que ya no es un tema de democracia. Bueno, se impone, buenas noches, la realpolitik. Hay un asunto de intereses muy obvio en este contexto. Saben que Biden anunció que Estados Unidos iba a prohibir toda importación de petróleos y sus derivados de Rusia. Y hay que identificar fuentes alternas y eso es lo que se está buscando. Pero, Emil, corrígeme una cosa. Se habla de que el 3% del petróleo que consume Estados Unidos viene de Rusia. 3 al 5, de un 3 a un 5%. Pero eso es cantidad suficiente como para motorizar un acercamiento con Venezuela. Lo que pasa es que yo pienso que el acercamiento no solamente viene dado por las necesidades de petróleo de Estados Unidos, porque Estados Unidos, no olvidemos, es el productor número 1 de petróleo del mundo, en volumen. Sí, Texas. Lo que pasa es que los productores norteamericanos, a diferencia de Venezuela, de Arabia Saudita y de Rusia, lo hacen a través de una tecnología muy específica que es el petróleo de esquisto, cuya producción es más costosa. Cuando el barril del petróleo bajó mucho, muchos de los productores norteamericanos quebraron, porque la tecnología necesaria para poder extraer el petróleo bajo esa modalidad que ellos operan, simple y sencillamente necesita de un precio de barril muy alto, y cuando ese precio de barril se fue abajo, se endeudaron para continuar produciendo y bajó un poco la producción de Estados Unidos. Esa diferencia entre lo que bajó y lo que ellos consumen, Estados Unidos pues lo importa. Y ese es el caso del petróleo de Rusia, que de hecho en el 2021 Estados Unidos importó 12 millones de barriles de crudo ruso. Sin embargo, como el precio ha venido subiendo, recuérdate que estamos en la línea de los 80 o la pasamos hace ya varios meses, eso no es de ahora, lo que pasa es que ahora estamos casi en 120. Sí, 125. 125 hoy, pero ya la línea de los 80 la habíamos pasado hace muchos meses, entonces ha comenzado a reiniciar la producción de petróleo en los Estados Unidos, eso es uno. Dos, un factor que mucha gente no sabe es que las sanciones impuestas por Trump a Venezuela en el 2019, que prohibieron el comercio con el petróleo venezolano para las refinerías norteamericanas, fue un golpe muy fuerte a las propias refinerías norteamericanas, porque el petróleo venezolano, al igual que el ruso, es un petróleo muy pesado. Es un petróleo que requiere unas refinerías con una tecnología específica para ese tipo de petróleo. Y la mayoría de las grandes refinerías norteamericanas en Luisiana están construidas precisamente para procesar el petróleo venezolano. O sea que ese... O ruso en el contexto del año anterior, correcto. O sea que ante la escasez o digamos que la no utilización del petróleo de Rusia, lo natural y lo estratégicamente conveniente para Estados Unidos es tener un acercamiento con Venezuela para que se pueda, si se quiere, cubrir un poco esa falta en el mercado. Ahora, Venezuela tampoco está en una posición de suplir con mucha abundancia, porque recuerda que la producción de petróleo ha caído enormemente. En los últimos años de Chávez, Venezuela producía más de 3 millones de barriles diarios. El año pasado hicieron una fiesta en Venezuela porque Venezuela volvió a producir 1 millón. Y los estimados reales son como de 800.000 barriles diarios. Maduro dijo hace un ratito, en una rueda de prensa, que Venezuela tiene capacidad de aumentar su producción en 400.000 barriles si se necesita. Habló muy bien de que la bandera de Venezuela y Estados Unidos se veían muy bonitas juntas y dijo que fue una reunión muy cordial y respetuosa. O sea que hay vientos de cambios en la relación Washington-Caracas. Ha pasado algo que genera un ruido en esas conversaciones de Estados Unidos y Venezuela, y es que el gobierno de Joe Biden ha ratificado a Guaidó como presidente reconocido para el tema de Estados Unidos. Entonces hay cosas como que crean ruido. Lo que pasa es que los cambios de política no se hacen tampoco tan bruscamente. Esa reunión, lo que pasa es que en los países donde hay medios independientes y medios que pueden decir las cosas como son sin miedo a ser cerrados, como en Rusia, se filtran las cosas. ¿Cómo fue que se enteró el mundo de esa reunión? ¿Ustedes saben cómo fue? Eso lo filtró New York Times porque un reportero se puso a ver la ruta de vuelo de un avión que salió desde Washington, se paró en Miami a echar combustible y siguió hasta Caracas. Como no hay relaciones formales, todo el mundo dijo, ¿y qué hace un avión saliendo de Washington para Caracas? Era porque evidentemente algo estaba pasando. Y después que ya se filtró y que los medios lo sabían, pues obviamente el gobierno tuvo que decir algo. Entonces, se nota que esto es algo que se está cuajando, como decimos nosotros en español, que todavía no es una política propiamente dicha. Y por eso hay que mantener la apariencia con Guaidó. Ahora, lo de Guaidó es algo
que se viene desnaturalizando desde hace mucho Sí, tiempo. Eso no es de ahora. Es como un chiste lo de Sí, Guaidó. hombre. Y si tú ves la misma Organización de Estados Americanos, que no es muy relevante en muchas cosas, pero te da un termómetro de la región, muchos países han ido retirando su apoyo, su reconocimiento formal a Guaidó. Sí. Muchos. Bueno, entre lo que, porque las entre lo que cosas nos incluimos nosotros. no resultaron ser lo que se esperaba. República Dominicana nunca reconoció a Guaidó No. como presidente de Venezuela. No, nunca lo hizo. Ni siquiera reconoció al embajador designado por Guaidó en territorio dominicano. Nunca Se lo quedó hicimos. el embajador del madurismo, el chavismo, como se le quiera decir. Pero no En- asumimos posiciones, con- y ahí es que está la independencia. Hay posiciones que nosotros no asumimos, lo que pasa es que eso es tras bastidores. Sí. Hay posiciones que no asumimos, que los norteamericanos en la OEA querían que se asumieran. Sí, así Precisamente porque nosotros entendimos, así como muchos países, que tenía que haber un interlocutor con Maduro. Si tú decías que tú solo reconocías a Guaidó, entonces tú estabas negándote cualquier Claro. vía de diálogo. Bueno, y a República Dominicana no le lucía porque nosotros habíamos sido el centro de negociación. Correcto. Correcto. Lo fuimos por un buen tiempo. Creo que nos usaron en ese contexto, Maduro. Pero bueno, el punto es que, fuera lo que se haya hecho, el punto es que ya esa posición de reconocimiento a Guaidó es insostenible. Es obvio que Guaidó no es el líder de la oposición en Venezuela. La oposición venezolana es un caso de estudio para la historia. Está fragmentada como en Sí, 80 sitios. atomización sin importar ninguna razón externa. Eso es un caso de estudio interesante. Pero vuelvo al punto que nos interesa aquí. Va a haber una normalización con Venezuela porque hay una necesidad estratégica de que así sea. Pero no solamente con Venezuela. Irán recuerda que se está retomando de nuevo Sí. el acuerdo que muy estratégicamente Trump, bueno, no estratégicamente, creo que fue un error estratégico significativo el haber anulado el acuerdo con Irán. Porque Irán, recordemos, aunque no se conoce mucho en esta parte del mundo, es un muy importante productor de petróleo y un país también con ambiciones nucleares. Entonces lo que se buscaba en ese momento era detener un poco el avance de ese programa, tener inspección para evitar que Irán efectivamente alcanzara a desarrollar un arma y al mismo tiempo permitirle a Irán vender su petróleo. Las sanciones que evitaban que eso ocurriera aparentemente se van a levantar porque no se está diciendo mucho en los medios, pero en Ginebra ya han habido varias reuniones de acercamiento entre Washington y Teherán específicamente para retomar el acuerdo. Entonces, como el petróleo está subiendo tanto, hay una urgencia, diría yo, o un interés de que esto se termine rápido. Precisamente porque se está pensando en el juego largo. ¿Cuál es el juego largo? Tratar de mantener este status quo económico frente a Rusia de sanciones, de exclusión del sistema financiero y todo lo que tú quieras. Y eso no se puede hacer si tú no tienes la participación de otros actores. Y ahí también entra otro actor, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Muchas personas no saben, ahí se reportó en el Wall Street Journal ahorita, que Mohammed bin Salman, que es el hijo del jefe de Arabia Saudita, se Una negó, figura controversial. Sí, ese es un caso para un programa específico, pero se negó a tomar una llamada con el presidente Biden. Eso se filtró hace unos minutos, la semana pasada, que se estuvo dando en el contexto de que Estados Unidos probablemente le iba a pedir que Arabia Saudita aumentara la producción de petróleo porque los precios están muy altos. ¿Y por qué los saudíes se negaron a esa llamada en ese momento? Porque Biden ha cambiado la posición de Estados Unidos de apoyo a los saudíes frente a lo que está ocurriendo en Yemen. Entonces, el petróleo está forzando, o la escasez de petróleo está forzando un reenfoque de la política exterior norteamericana. Vas a tener que normalizar un poco con Venezuela, retomar el acuerdo con Irán y al mismo tiempo retomar la agenda estratégica con los saudíes, porque esos tres son muy importantes en la oferta petrolera mundial. Y todos estamos sintiendo en nuestro bolsillo el impacto de las sanciones que se le están aplicando a Rusia. Entonces, yo creo que hay un cambio importante, eso va a tomar tiempo porque las posiciones para cambiarla y para quedar bonito en la foto hay que planificar muchas cosas, eso no se hace de un día para otro. Se toman un tiempo. Se toma un tiempo, pero eso está ahí y eso va a ocurrir. ¿Qué podemos esperar nosotros en los próximos, digamos, 4 a 6 semanas en México? Bueno, a la luz de las medidas anunciadas por el presidente anoche de subsidios al petróleo, al barril de petróleo, a la importación de petróleo y a los combustibles, nosotros lo que podemos esperar si estos precios se mantienen es tener que recortar el gasto público en algunas cosas o endeudarnos más. Un país, yo siempre he dicho que es como una empresa. Si tú tienes que gastar mucho más, O como una casa. o como una casa, tú tienes que o recortar el gasto o aumentar el endeudamiento. Yo entiendo que lo razonable es lo que se está haciendo porque el golpe al bolsillo del dominicano promedio es profundo, se está sintiendo y se va a seguir sintiendo porque para República Dominicana el peor choque externo que puede haber es un precio de petróleo alto combinado con una escala inflacionaria en los productos alimenticios que ya se estaba dando antes de que comenzara esta crisis. O sea, es un doble golpe que tenemos, entonces hay que buscar la forma de mitigarlo.
Probablemente eso va a significar, como te dije, un aumento del endeudamiento, porque lamentablemente la capacidad fiscal ya viene un poco erosionada No, y de algún lado de la pandemia. De algún lado se tiene que sacar el subsidio, el pago del subsidio, digamos que la derivación de fondos que estaban para una cosa y que ahora se van a derivar a un subsidio mucho mayor, de algún lado tiene que salir. Eso tiene que salir de algún lado. Nosotros no producimos dinero. No, pero tú sabes que hay una oportunidad estratégica. Hay un estudio que lanzó muy breve el Prodominicana, Viviana Ribeiro, no sé quién fue que ella comisionó para eso, en el que yo estuve leyendo la data esta mañana. Lo que antes era el CIRD. Lo que antes era el CIRD, la exposición de la economía dominicana a esta crisis. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Dónde estamos parados nosotros? Y nosotros realmente no tenemos una exposición muy fuerte en términos de lo que exportamos, ¿verdad? A la economía de Rusia y la de Ucrania. Y esta es una oportunidad, interesantemente, para nosotros buscar la forma de atraer capital que está huyendo de esos destinos, precisamente por la situación en un lado de guerra y en otro lado de sanciones. Y cuando digo atraer capital, es atraer empresas, inversionistas, personas que quieran encontrar un destino seguro, estable, pacífico y bonito para que vengan a la República Dominicana. ¿Lo vamos a lograr? No sé. Pero si hay algo que tenemos nosotros, a pesar de todos los problemas que tenemos, es que somos un destino estable. Es que somos un destino comparado con la región donde hay más o menos un dinamismo económico que no se ve en otro lado y quizá podemos capitalizar eso para de alguna forma vendernos como un destino seguro, porque la verdad es que vamos a perder turistas. Por ejemplo, ese estudio decía que nosotros, y no lo sabía yo el número exacto, el año pasado entre los ucranianos y los rusos recibimos 269,000 turistas, que ya obviamente no van a llegar. Nosotros somos el segundo exportador de ron hacia Rusia. Y a Ucrania también exportábamos tabaco y ron en menor proporción. Entonces, Dominicana tiene un camino difícil por delante y yo creo que se va a necesitar mucho sacrificio de la gente y del mismo gobierno. Y eso es algo que nunca es políticamente popular, porque a los gobiernos no les gusta que le digan, usted tiene que recortar el gasto, porque recortar el gasto siempre significa. Además hay otra cosa también que no dije y que es importante. Aparte del petróleo, hay que recalcarle a la gente. Yo que como mucho pan, por ejemplo, me comí 2 pitas antes de venir para acá. ¿Cuál es la base del pan? La harina, el trigo. El trigo. Ucrania es uno de los principales productores de trigo y Rusia también. 25% del trigo del mundo. Aparte de todo lo extraíble de la tierra. Que Correcto. son muchas cosas. Son muchas cosas. Mientras tanto el trigo, para nosotros el trigo. Imagínense el ese trigo pancito. y el petróleo. Ese pancito y la gasolina o el gas para usted cocinar. Esas 2 cosas que son tan esenciales en la vida. Parecen tan básicas. Parecen tan básicas y fíjate que en un mundo globalizado están tan interconectadas. Porque fíjate cómo el bolsillo del dominicano o de una madre en Cenoví se ve afectado por la decisión de un presidente en el Kremlin. Esa es el mundo en el que estamos viviendo. Esa es la globalización. Esa es la globalización. Así que atentos a la política exterior norteamericana. Como siempre, contigo aquí estaré analizando este tema. A mí me llama mucho la atención. Se está reescribiendo la historia y al mismo tiempo las fichas del ajedrez geopolítico se están moviendo. Vamos a ver qué nos espera. Venezuela, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, que nos impacta de una manera... Y China. Sí. No hablamos de China, pero el martes nos toca. Nos toca. Dale. Gracias, Emil.